¿Será que creer en la Trinidad es necesario para ser salvos? Por la libertad que estabas esperando. En el llamado Credo de Atanasio, escrito alrededor del año 500 después de Cristo, leemos las siguientes palabras. Todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe católica. El que no guardare esa fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe católica es esta, que adoramos un solo Dios en Trinidad, y Trinidad en unidad. Se ha de adorar la unidad en Trinidad, y la Trinidad en unidad. Todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad, y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Esta es la fe católica, y quien no la crea fielmente no puede salvarse. El Credo de Atanasio, formulado por eruditos de la Iglesia Católica Romana alrededor del año 500, sostiene que aquellos que rechacen el dogma de la Trinidad serán condenados eternamente. Este estudio bíblico breve tiene como objetivo demostrar que dicha afirmación es una de las mayores falsedades anticristianas creadas a lo largo de los siglos. Utilizando las palabras del ungido y sus apóstoles o emisarios, se evidenciará cómo esta teología sistemática ha desviado a millones de personas. Además, se argumentará que la salvación no depende de creer en un Dios trino, sino en Yeshua como el Hijo de Dios y el Mesías. Se analizarán varios pasajes del Nuevo Testamento para revelar la verdad al lector. En primer lugar, no se encuentra en la Biblia ninguna afirmación que respalde la necesidad de creer en la Trinidad para obtener la vida eterna. El mismo ungido dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aquí, el ungido no menciona la creencia en un Dios trino, sino la importancia de escuchar su palabra y creer en quien lo envió. Dicho en otras palabras, la vida eterna consiste en conocer al Dios Todopoderoso y a su Hijo Yeshua, el ungido o Mesías. Juan 17:3. Si fuera necesario creer en ese falso Dios trino para ser salvos, entonces el Mesías habría dicho lo siguiente: el que oye mi palabra y cree que Dios es trino, tiene vida eterna. O habría dicho lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, como único Dios trino. Por consiguiente, para ser salvos de ninguna manera hay que creer que Dios sea trino, sino creer en el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, y en su enviado, el Hijo unigénito. Y aquellos que enseñan que uno no es creyente por rechazar la doctrina de la Trinidad, están mintiendo falazmente y enseñando una doctrina de demonios contraria a lo que enseñó el Hijo de Dios y sus emisarios o apóstoles. Veamos ahora lo que enseñaron los apóstoles Pedro, Felipe y Pablo. El apóstol Pedro tampoco enseñó jamás que para ser salvos tengamos que creer en la doctrina de la Trinidad. Lo que él enseñó es lo siguiente, en Hechos 2:37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu de santidad. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, les predicó el Evangelio a los judíos y prosélitos reunidos en Jerusalén. Entonces 3,000 de ellos creyeron el Evangelio, y le preguntaron a Pedro, ¿qué tenían que hacer para ser salvos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro no les soltó ningún discurso trinitario, diciendo: crean que Dios es trino y serán salvos. ¡Jamás! Lo que Pedro les dijo es que se arrepintieran, se bautizaran en el nombre de Yeshua, el Mesías, para el perdón de los pecados, y entonces recibirían el don del Espíritu de santidad. En el resto de discursos del apóstol Pedro, que se encuentran en el libro de los Hechos,
Tampoco se encuentra ni una sola palabra donde se diga que para ser salvos, tengamos que creer en la doctrina de la Trinidad. El apóstol Felipe predicó en evangelio a un etíope eunuco, funcionario de la reina Candas, de Etiopía, en Hechos 8:26 al 36. Obviamente, Felipe le dijo al eunuco que, después de creer en el evangelio, es necesario bautizarse para el perdón de los pecados. Entonces el etíope deseó recibir el bautismo en agua y le preguntó a Felipe lo siguiente. En Hechos 2:37, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahora veamos la respuesta de Felipe. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Yeshua, el Cristo, es el Hijo de Dios. Verso 38. Entonces detuvieron el carro, ambos descendieron al agua, y Felipe bautizó al eunuco. Es importante notar que Felipe no le preguntó al etíope si creía en la Trinidad para poder bautizarlo. Ni el etíope declaró creer en el misterio de la Santísima Trinidad. En cambio, afirmó, creo que Yeshua el ungido es el Hijo de Dios. Esto demuestra que los apóstoles nunca predicaron la doctrina de la Trinidad como parte del mensaje de salvación o evangelio. El único requisito para el bautismo, según la Escritura Sagrada, es creer que Yeshua es el Mesías y el Hijo de Dios. Pero la teología sistemática del catolicismo romano ha engañado al mundo con un falso evangelio o buenas nuevas, afirmando que la salvación depende de creer en la Trinidad, lo cual es contrario a las enseñanzas del ungido Yeshua y sus emisarios o apóstoles. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo? Uno de los más importantes apóstoles del Mesías, Pablo enseñó exactamente lo mismo que el Hijo de Dios y los demás apóstoles. En sus cartas y predicaciones, Pablo enfatizó la fe en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, sin mencionar la necesidad de creer en la Trinidad para la salvación. Por ejemplo, en Romanos 10:9, Pablo dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Aquí, la salvación se basa en la confesión y creencia en Jesús como el Señor, no en la doctrina de la Trinidad. Romanos 10:9 al 11, dice, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En Efesios 2:8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En resumen, la vida eterna consiste en conocer al Dios y Padre Celestial y a su Hijo Yeshua, el Mesías. Como se puede claramente leer, si la creencia en un Dios trino fuera necesaria para la salvación, el Mesías habría dicho, el que oye mi palabra y cree que Dios es trino, tiene vida eterna, pero la salvación depende de creer en el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, y en su enviado, el Hijo unigénito. Aquellos que enseñan que uno no es creyente por rechazar la doctrina de la Trinidad, están promoviendo una doctrina contraria a las enseñanzas del Cristo y sus apóstoles. El apóstol Pedro, en Hechos 2:37 al 38, no mencionó la Trinidad, sino que instó a arrepentirse y bautizarse en el nombre de Yeshua, para el perdón de los pecados, y recibir el Espíritu de Santidad. El apóstol Felipe, en Hechos 8:26 al 38, tampoco mencionó la Trinidad al bautizar al eunuco etíope, quien declaró, creo que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 10:9, enfatizó la confesión y creencia en Jesús como el Señor para la salvación, sin mencionar la Trinidad. En 1 Corintios 8:6, Pablo afirmó, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas,
y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua, el Cristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esto demuestra que los primeros cristianos no eran trinitarios. La condenación no viene por no ser trinitario, sino por rechazar y no creer en el Hijo de Dios. Juan 3:36. La salvación viene por creer que Yeshua es el Hijo de Dios y el Mesías, y aquellos que creen en el verdadero Evangelio de la gracia, o favor de Dios, como enseña Hechos 20:24. Estos podrán salvarse, independientemente de su postura, a favor o en contra, sobre la Trinidad. Gracia y paz, hermanos y amigos santos.